Hola, hola chicos, mi nombre es Corbin. El día de hoy les traigo una pequeña guía sobre los cercados, sobre la crianza de los dragopavos. Para comenzar, vamos a ver un poquito lo que son los cercados públicos, posterior lo que son los cercados privados. Vamos a poner aquí modo criaturas para poder acceder más fácil. Principalmente los cercados, ¿cierto? Eh, Tenemos cercados en Bonta, cercados en Bragmar. Estos cercados, ¿cierto? Nos van a subir distintas estadísticas. Para saber qué estadística vamos a subir o podemos subir, primero debemos conocer un poquito nuestro Dragopavo. Conocimiento que muchos deben tener, pero nunca está de más para al momento de generar estas guías, ¿cierto? No tengo como un puntero, así que vamos a ocupar este circulito como para ir marcando lo que queremos mostrar. Lo primero, ¿cierto? Es el nombre. Lo tenemos en la parte superior, aquí donde está pasando el círculo, ¿cierto? Dice cama. Posterior, ¿cierto? Tenemos el nivel, los colores, ¿cierto? De nuestro camaleón, ¿cierto? En este caso sería ciruela esmeralda. Después tenemos la característica de habilidad, ¿cierto? Que vendría siendo camaleón. Tenemos estas tijeritas, ¿cierto? Que indican que el pavo está castrado, ¿cierto? Cuando son unas tijeras verdes, implica que está infértil, que no pueden tener crías. Una cosita muy importante para nosotros, no pueden tener crías. Esta que está aquí al medio, ¿cierto? Me implica que es un pavo, ¿cierto? Que ha sido criado, ¿cierto? No es un pavo salvaje. El círculo de acá nos muestra, o sea, el cuadrito de acá nos sirve para poder equiparnos el drago pavo. Al momento de apretarlo, lo montamos. Algo bien simple ese aspecto. Después, ¿cierto? Tenemos el cansancio, una característica que más adelante vamos a ver un poco o conocer un poquito más. Tenemos la característica de aguante, la característica de madurez, la de amor, y acá abajito, ¿cierto? Tenemos una barrita donde va a pasar el circulito que nos va a ayudar mucho, ¿cierto? Al momento de saber qué podemos subir o cómo lo podemos subir. En esta barra, ¿cierto? Podemos apreciar una línea blanca. En este caso está justo al medio, ¿cierto? Poquito pasadito más para aguante. Pero básicamente estas son las características, ¿cierto? Que tenemos en el Drago Pavo. Tenemos la característica de energía, ¿cierto? Y los efectos, ¿cierto? Que genera el pavo. Los pavos, ¿cierto? Generan distintos efectos dependiendo de cada una de las de los colores o del tipo de pavo que sea. Aquí tenemos el cercado de amor. Lo encontramos, ¿cierto? En la posición menos 37 menos 56. De aquí donde está el zapping de animales. O sea, yo me voy a mercadillo, entro a animales, por ejemplo vamos a alma, en cualquier zapping, ¿cierto? Vamos a animales y llegamos directamente a lo que son los cercados. El primero que encontramos en Ponta es el cercado de amor. En este cercado podemos subir la estadística de amor. Como apreciamos en los pavos que están aquí actualmente, estamos subiendo esta característica. Es algo súper simple.
en ese sentido podemos apreciar la característica que estamos subiendo, ¿cierto? En este estamos subiendo la característica de aguante. ¿Cómo podemos distinguir los distintos cercados? Aguante, como podemos ver, ¿cierto? En la imagen del drago pavo está descrita, ¿cierto? Como un rayo. Y en el cercado al mismo tiempo tenemos, ¿cierto? Un rayo. En el de amor, ¿cierto? Encontramos el símbolo, ¿cierto? Este de corazón, una carita con los ojitos con corazones. Y en el drago pavo, ¿cierto? También son corazones. Entonces es súper simple cómo ubicarse. En uno subimos amor, en el otro subimos aguante. Y tenemos en la parte superior 4 cercados más que nos van a servir para cambiar una línea. Para hacerlo de otra forma, el drago pavo acá abajo tiene una barra. Esta barra nos va a indicar que podemos subir. Por ejemplo, los pavos que estábamos subiendo la característica de aguante tienen la línea blanca en la parte amarilla, ¿cierto? En la parte, por así decirlo, que nos marca para subir aguante. Todos están en la misma condición, unos más allá, otros más acá, pero todos están en la zona, ¿cierto?, de aguante. Aquí está la línea amarilla y donde dice menos 2197 hay una línea blanca, disculpa, una línea blanca, que esa línea nos va a indicar qué estadística podemos subirle al pavo. Los que están en el cercado de amor, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? La línea blanca está en 2724 en el caso de este pavo y se encuentra en la zona de amor. Entonces, en el cercado de amor subimos amor y solamente podemos poner los pavos, ¿cierto?, que les falte amor. Si ponemos un pavo que le falte amor, pero con la estadística, ¿cierto?, en aguante, por ejemplo, en este caso, le falta amor, pero la línea, ¿cierto?, blanca está en aguante, no subirá nada, o sea, lo vamos a dejar en el cercado y nunca subirá amor. La estadística de amor, por así decirlo, todas las estadísticas están condicionadas a que esta línea blanca esté en la línea, ¿cierto? O sea, esté en la zona roja, ¿cierto?, para poder subir la característica de amor. Es un poquito redundante, chicos. A mí igual me cuesta un poquito explicar esto, así que espero que se pueda entender lo mejor posible. ¿Cómo podemos cambiar, cierto, esta línea de posición? Esta línea, cierto, la podemos llevar tanto a la derecha como a la izquierda. La podemos acomodar al centro, la podemos llevar para distintos lados. ¿Cómo lo hacemos? Hay cercados, ¿cierto?, que nos ayudan a esto. La línea, indiferente en donde esté, ¿cierto?, cuando nosotros ponemos el drago pavo en este cercado, que vendría siendo los cercados de aporreadora, distintivo, ¿cierto?, una carita triste, y el objeto de cría, ¿cierto?, que son las aporreadoras. En este cercado, ¿cierto?, podríamos subir los pavos que están en estas condiciones. O sea, la línea blanca, ¿cierto?, la desplazamos de la línea de amor hacia la línea de aguante. O sea, podemos colocar pavo aquí y la línea blanca, ¿cierto?, que está aquí abajito en esta barra, avanzará, ¿cierto?, hasta la parte de aguante y quedará listo el pavo, ¿cierto?, para llevarlo a subir aguante posteriormente. Y así sucesivamente pasa también con el cercado de acá,
Estas son las acariciadoras. Son un objeto o un cercado, ¿cierto? Que nos ayuda a hacer exactamente lo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos dos pavos que estamos desplazando la línea blanca hacia la zona de amor para después llevar estos dos pavitos, ¿cierto? Hacia el cercado de amor. ¿Por qué hacemos todo esto? Nosotros lo hacemos porque al momento de cruzar un pavo, el pavo pierde gran parte de su estadística. Lo vamos a ver ahora. Este cercado, ¿cierto? Para terminar con los cercados primero, es el cercado donde subimos, ¿cierto? La comida o la energía, ¿cierto? De nuestro pavo. O sea, ponemos aquí el pavito y se empieza a llenar lentamente lo que es la comida del pavo. Entonces, evitamos, ¿cierto? Alimentarlo con pescado, con carne o con lo que lo alimenten ustedes. Llegamos a este cercado, por ejemplo, buscamos los pavos fecundos, los filtramos por tipo. Y por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, ¿cierto? Que están con todas las estadísticas full. Los ponemos en el cercado. Vamos hacia acá. Ocupamos el gesto de gas. Se mueven los pavos y se cruzan. Cuando los volvemos a mirar, los pavos todos perdieron la estadística que son de amor, la estadística de aguante quedan a 2500 y los pavos hembras, ¿cierto? Quedan con el estado de fecunda y sale un tiempo. El tiempo, ¿cierto? También es determinado por el... O sea, el tiempo que se demora en nacer la cría, ¿cierto? También está determinado por el tipo de pavo, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de pavos, distintas generaciones y la generación nos indica cuánto tardará el pavo en estar listo, ¿cierto? Para hacer, o sea, para que nazca la cría. Eh, en la parte, ¿cierto? Donde encontrábamos las tijeritas, aquí están las tijeritas, ¿cierto? Dice estéril. Es porque alcanzó el número máximo, ¿cierto? Máximo de crías. ¿Cómo vemos las crías? Un pavo, por ejemplo, que está sin ninguna o no ha sido cruzado, acá abajito dice reproducciones 0 de 20. Cuando el pavo llega a 20 de 20, ¿cierto? El pavo queda estéril, queda con estas tijeras de color verde y se elimina, ¿cierto? El texto de abajo que dice reproducciones. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, 13 de 20 en algunos de mis pavos, 18 de 20, etcétera. Cada pavo, ¿cierto? Da un pergamino distinto dependiendo de las características, ¿cierto? De esto, del color del pavo, ¿cierto? Encontramos pergaminos de suerte en estos, por ejemplo, pergaminos de agilidad. Les voy a dejar ahí una página donde yo busqué en una primera instancia, ¿cierto? Los distintos tipos de pavos. Aquí, ¿cierto? Podemos colocar los pavos para que suban la estadística de comida o de energía. Por ejemplo, aquí está en 0 y poco a poco va a ir subiendo hasta llegar, ¿cierto? Al máximo. El proceso es básicamente ese. Se colocan los pavos en el cercado de amor, en el cercado de energía, o sea, de aguante, disculpen. Se sube la estadística, ¿cierto? Se sacan los pavos, se cambia esta línea blanca de la cual hablábamos, se cambia de posición, ¿cierto? Se corre dependiendo qué estadística necesitemos subir y se vuelve a colocar en los cercados de amor o de aguante. Acá tenemos
otro cercado, ¿cierto? Que es el de madurez. Está ahí, lo podemos distinguir por esta gotita de agua, la misma gotita que encontramos en los dragopavos, ¿cierto? Aquí al centro. Esta estadística solamente se sube una vez en la vida del pavo. ¿Y cómo se sube? Acá en Pragmar creo que tengo dos pavitos subiendo esta misma estadística. Y aquí en Pragmar también encontramos los mismos cercados. Cercado, ¿cierto? De comida. El cercado de madurez con la gotita. Y aquí estamos subiendo, ¿cierto? La estadística de madurez. ¿Cómo la subimos? La línea tiene que estar en el medio. No es necesario que esté justo al centro, pero sí que la parte azul, ¿cierto? La parte de la gotita de agua se ilumine, quede así brillante azul. Es suficiente para que el pavo suba la estadística. Y se va viendo el avance, ¿cierto? De la estadística, porque el circulito se empieza a llenar poco a poco de azul hasta iluminarse esta gotita de agua de esta forma. Al momento que sube esta estadística completamente, ¿cierto? El pavo pasa a ser montable. O sea, este pavo no tiene iluminada esta característica, está con una línea, ¿cierto? Sobre el texto de montable. Cuando termine el proceso de subir, ¿cierto? La madurez, cambiará al símbolo montable. Tenemos el pavo, ¿cierto? Cuando está listo para eh, tener cría, ¿cierto? Tiene un pequeño requisito. El requisito es ser nivel 5 o superior. Necesitamos tener la estadística full y nos aparecerá este corazón que nos indica que es fecunda. Cuando es fecunda, ¿cierto? Podemos cruzarla con otro dragopavo, por ejemplo, este mismo, y tendrían crías. Por ejemplo, si yo lo pongo ahí, estos dos, ¿cierto? Que están los dos con este corazoncito, ¡pum! Lo pongo, me gano para acá, para la esquinita, me tiro este gesto, no, de nuevo, otra vez, ahí sí, avanza y queda embarazado, por así decirlo, fecunda desde hace una hora. El proceso es básicamente eso. Tenemos algunos gestos que nos ayudan, ¿cierto?, al momento de querer mover los pavos. Por ejemplo, tenemos este, que es el gas, que hace que los pavos, ¿cierto?, corran hacia el otro lado, ¿cierto?, de donde nosotros estamos usando el gesto. Y tenemos también el gesto de beso, que hace que los pavos vengan hacia nosotros. Entonces tenemos dos formas de mover los pavos, y en Pragmar, también como en Bonta, tenemos los mismos cercados. Cada cercado solamente permite tener 5 dragopavos. O sea, podemos tener 5 dragopavos en el cercado de aguante de Pragmar, 5 cercados en el, o sea, 5 dragopavos en el cercado de Bonta, y así sucesivamente vamos subiendo las características. ¿Para qué hacer esto? Tenemos dos funciones principalmente. La primera, ¿cierto?, vendría siendo la crianza y venta de dragopavos. Y la segunda, ¿cierto?, vendría siendo el poder sacar scroll con estos tipos de pavos. En mi caso, saco scroll. Yo voy subiendo los distintos tipos de pavos, los voy cruzando y las crías, ¿cierto?, las voy cobrando por distintos tipos de scroll. ¿Cómo lo hago? Disculpen chicos, ahí tuve una pequeña intrusión aquí en casa, pero en fin.
le estaba contando que los cercados básicamente funcionan de esta forma. Tenemos la misma cantidad de cercado en Ponte y en Bragma, ¿cierto? Podemos tener distintos tipos de pago, ponerlo en los cercados, subir la estadística, subir la comidita y posterior, ¿cierto? Transformarlo o en pavo, ¿cierto? Para la venta o en pergamino. ¿Cómo hacemos esto? Nos dirigimos, ¿cierto? A la posición de o al SAP de Castillo de Magna. En Castillo de Magna subimos una SP, una a la derecha y en la posición 4 con menos 6 encontramos este guardia al cual le podemos cambiar todos nuestros pavos por pergaminos, ¿cierto? De característica. Un segundito, teléfono. Ahí sí. Por ejemplo, podemos colocar este pavo y nos va a ir dando acá un tipo de pergamino. En este caso es potente de vitalidad y potente de inteligencia. Yo lo que voy haciendo es juntando los pergaminos, ¿cierto? Y con los doblones saco lo que son los pergaminos pequeños, los pergaminos medianos y voy armando scroll. El sistema para mí, voy a hablar a modo de experiencia personal, es lento, muy lento. O sea, para que una persona junte pavos, ¿cierto? Desde cero, sin gastar mucha escama, el camino es largo, muy largo yo diría. Pero una vez cierto que ya lo lograste, que ya tienes tus pavos, que ya tienes una buena cantidad, lo que yo recomiendo ya es comprar cierto un cercado. El cercado te da una rapidez pero inmensa. Por ejemplo, aquí tenemos un cercado. Este cercado es de 7. No sé por qué puse 6, si es de 7. Y sube 7 pavos, ¿cierto? En este caso, al mismo tiempo. ¿Cómo funciona? El cercado, ¿cierto? Es uno y nosotros tenemos que ir cambiando los objetos de cría según la necesidad que tengamos. Ponemos dragonalga, ¿cierto? Acariciadora, fulminadora o aporreadora según necesitemos. Yo las pongo aquí, ¿cierto? Que es como el acceso rápido, dar A y lo ponemos en el cercado. Es un proceso bastante simple, por así decirlo. La idea es que en el cercado estén siempre encerraditos con un cuadro, ¿cierto? Para que se puedan mover, o sea, el pavo pasa de la posición que está más cercana a la puerta hacia la posición que está más cercana hacia la corredora de la esquina. El pavo va caminando, ¿cierto? Y cada vez que camina, por así decirlo, va pasando por los objetos de cría y va subiendo su estadística. Aquí podemos ver la estadística o el cansancio, ¿cierto? Del que hablábamos antes. Cuando el cansancio llega a 240, ¿cierto? El pavo sube más lento. Se dice que no sube la estadística porque en teoría es cierto, o sea, cansado el pavo no sube la estadística, ¿cierto? O no sigue subiendo. Pero el pavo en el cercado al mismo tiempo como sube la estadística también descansa. Si yo muevo el dragopavo, ¿cierto? Hay algunos que se van a echar, descansan, recuperan un poco de energía y cuando la recuperan siguen subiendo lo que es la característica, ¿cierto?
en sí. O sea, un pavo, ¿cierto? Aunque esté cansado, igual va a subir la estadística, pero la va a subir un poco más lento. En este caso, yo lo que hago es retirar los dragopavos cuando ya se cansan y poner otro dragopavo para seguir subiendo la estadística. 5, 6, 7. Y sigo subiendo. El dragopavo en el cercado privado tarda alrededor de 2 horas, de 3 horas, ¿cierto? En quedar en estas condiciones en las que habíamos visto a los dragopavos que ya estaban aquí. O sea, tardan muy poco en quedar casi full. A mí me gusta dejarlos full, más que nada por un mito, ¿cierto? Por así decirlo, que escuché hace mucho, en el cual decía que los pavos con la estadística full tenían mayor probabilidad de dar dos o más crías, ¿cierto? Al momento de tener cría, ¿cierto? Básicamente el cercado privado funciona de esta forma. Ponemos los objetos de cría y el drago pavo se mueve, ¿cierto? Sube la estadística y lo cambiamos. Los cercados igual tienen un precio elevado, ¿cierto? Pero créanme que se recupera muy fácil. Un cercado, por ejemplo, yo partí con un cercado, actualmente tengo tres cercados, ¿cierto? Un cercado a mí me genera 3 MK aproximadamente, de 3 a 4 MK por semana. Lo que yo hago básicamente es ese ejercicio de cambiar los pavos y al terminar la semana tengo suficientes crías, ¿cierto? Para sacar 3 scroll. Al mismo tiempo, durante la semana, ¿cierto? Hago los dupeul para tener doblones para completar los scroll y venderlos. 3 MK en una semana se podría decir que es poco, o para algunas personas puede que esté bien, pero en general, ¿cierto? Pueden decir que es poco. Pero si eso lo multiplico, ¿cierto? Por 3 tengo un rango de 9 a 10 MK, ¿cierto? Que estoy ganando solamente por los cercados. Eh, es un ejercicio que dura 5 minutos el llegar al cercado, sacar los pavos, poner los pavos nuevos y después, ¿cierto? Cambiar las crías, ¿cierto? Por pergamino. Y eso, la verdad, a mí me genera, según yo, claro, una cantidad de cama bastante considerable. O sea, 10 MK, 9 MK en una semana es sobre 1 MK diario y estamos hablando de que son objetos, eh, o sea, tienes todo el tiempo del mundo para hacer otra cosa. O sea, ya tení, por así decirlo, 9 MK asegurado, ¿cierto? Con este sistema. Es lento, cuesta tener la cantidad de pavos para generar esa cierto ganancia o los recursos para tener esta ganancia porque los cercados igual tienen un precio elevado, así que el primer cercado, ¿cierto? En realidad yo lo compré con un poco de ahorro que tenía y unas camas, ¿cierto? Que un amigo me prestó. Hay distintos métodos para ir armando, ¿cierto? Con un pequeño capital y comprar sus propios cercados. ¿Es recomendable? Sí, yo lo recomiendo 100%, básicamente porque es una forma simple de ganar cama, o sea, una vez que ya entiendes cómo funciona la crianza, cómo va subiendo la estadística, cómo los pavos, ¿cierto? Van generando cama y te das cuenta que es una ganancia por todos lados. Al momento de que un pavo queda estéril, ¿cierto? Yo lo que hago es equipármelo, como en este caso,
le doy experiencia 90, lo subo a nivel 100 y lo vendo eh, en comercio. En comercio, en mercadillo, pero lo vendo. O sea, genero un poquito más de camas que si lo eh, estuviera, cierto, vendiendo como pergamino. Pero en fin, chicos, eso es básicamente lo que es la crianza de pavos. Espero que haya quedado súper simple o que se haya entendido al menos, principalmente. Yo tengo algunos cercaditos más, vamos a ir a verlos antes de terminar. El otro lo tenemos en escultores y este es el cercadito. Este es un cercado de 5, ¿cierto? Entonces aquí está subiendo la característica de amor. ¿Qué objeto de cría uso yo? Uso Dragon Alga, ¿cierto? De Drago Cerdo, cuero de Drago Cerdo. Uso acariciadora de pluma de tofu real. Uso fulminadora de madera ancestral y aporreadora de bambú dorado. O sea, yo con esa, ¿cierto? Al menos yo considero que se demora súper poco. Cada 3 horas, 4 horas aproximadamente, los pavos están listos. O sea, si tienen el cansancio en lo mínimo, el pavo queda listo al tiro. Y ya es cosa, ¿cierto?, de ir cambiándolos cada 4 horas, cada 4 horas. Yo me hago un horario, una pequeña rutina en la cual entro, ¿cierto?, y voy cambiando los pavos. Tengo guardada la posición, ¿cierto?, del burgo, principalmente porque estoy haciendo la misión del dofo de hielo, pero también la dejo guardada porque unos pocos hartos, eh, mapas, ¿cierto? Hacia la derecha tengo el tercer cercado. Y este es el primer cercado que me compré, por eso está un poquito más retirado. Pero me gustaría, ¿cierto?, tenerlos todos en la ciudad un poquito más fácil el acceso. O sea, una pócima de Bonta, una pócima de Dragmar, llega hasta el cercado y listo. No necesitamos pócimas de cercado ni nada por el estilo. Un poquito más económico. Este, un cercado de 6 monturas y pasa exactamente lo mismo. Tengo todos los pavos en las mismas posiciones, los objetos de cría se van desgastando con el uso y hay que ir generando siempre objetos de cría. Yo en mi caso, ¿cierto?, tengo los oficios para generarlo. O sea, tengo leñador nivel 100, la madera la saco algo bastante fácil. El cuero lo compro y esto lo fabrico. También tengo fabricante nivel 100. Como mostré en otro video, obviamente fabricante alquimista los tengo y se me hace bastante simple el hecho de fabricar estos objetos. Manitas no lo tengo. Manitas tengo que subirlo. Estoy en ese proceso con el ocra. Manitas 42. Pero ya luego algún día podrá estar ahí disponible. Y eso, chicos, espero les haya gustado el videito. Mi nombre es Corbian, hoy día ando en una ocrita. Mi ocra se llama DAC. Ahí están las estadísticas principalmente, un ocra 11.5 y le faltan algunas cosas. O sea, cambiaría este por púrpura y quizás ese por un dofo de los hielos. Siempre hay algo que mejorar. No tenemos exopa, a diferencia de nuestro steamer, ¿cierto? Le falta un poquito de mejorar, pero está bastante bien. Para los ocras, ¿cierto?, que usan set Noctu, ¿cierto?, como este. Yo uso un set Noctu Capachá
un casco Ogibol y las dagas. Tengo todo maquillado a Exoresi. Para los que dicen por qué tiene tan poca vida, porque tengo todo maquillado a Exoresi demasiado. Por ejemplo, la capacha tiene 6 resifuegos de las 4. Y en general descuidé un poco lo que es inteligencia, pero el resto está bastante bueno. Pasa lo mismo con las botas, este es un ExoPM, pero el amuleto, cierto, también, todo ExoResi, principalmente para llegar a las características que yo quería, que eran 30 Resifo, 30 Resifuego, 36 a suerte y 25 a agua. Quedamos un poquito feo en vitalidad, pero en realidad no me preocupa porque este set es de un Surcarat. O sea, se lo vamos a pasar a un Surcarat, que es un Surcarat multielemental, está un poquito más enfocado a vitalidad. Y el Ocra lo vamos a modificar para hacerlo, cierto, de Fo agilidad. Con la nueva reforma, cierto, que le van a hacer al Ocra. Viene bastante bien. Le muestro el set. En esa a alguno le puede servir. De todas maneras, yo grabo desde el móvil, hago todo desde el móvil, así que jugar así igual es un lío. Este es básicamente el set que yo armé, cierto, para el Ocra. Voy a comprar todo el set básicamente, lo único que conserva, cierto, son los dofus, pero principalmente un set Noctus, cierto, con 3 partes de set Fogi, lo que es el anillo Bruce y Dax. O sea, me gustan mucho lo que es poder pegar con armas. Jabato, como les decía, a mí me encanta lo que es el jabato, ¿cierto? Encuentro que es una mascota muy buena, o sea, potencias, todo lo que da. En fin, el set, ¿cierto? Te da 4100 de vitalidad, 5050 de iniciativa, va con 700 de fuerza, 600 de agilidad, lo que encuentro que es bastante bueno, 90 de potencia, o sea, si ponemos un púrpura llegamos a 190, que no me molesta en nada. El jabato tiene menos potencia en esta página que lo que da en el juego, así que tendríamos, yo diría, unos 200 de potencia. Pero en fin, eh, una pequeña variante, ¿cierto? Puede ser cambiar el trofeo, si es que nos sobra iniciativa, quedamos bien en iniciativa, por uno de agilidad o uno de fuerza. Vamos a poner el de agilidad. Y nuestro Ocra quedaría igual con 4000 de vitalidad, pero quedaría 700 fuerza, 700 agilidad. Si le ponemos uno de fuerza en vez de este, ¿cierto? Quedaría 800 y 600. O sea, yo considero que bastante en lo que es elemento. Un Ocra 12-5 con 6 alcance, no lleva exo alcance, por lo tanto el cinturón lo podemos llevar con el malo sin ningún problema. Resistencia la considero bastante buena. Daños tierra, ¿cierto? 140, daño de aire 120, empuje 35. Básicamente son dos sets que en lo personal encuentro que quedan bastante buenos. Donde yo veo, para seguir con el tema de los Dragopavos, en esta página nosotros podemos encontrar lo que son los Dragopavos, o sea, el pavo que a lo mejor tengamos, ¿cierto? Y qué tipo de pergamino da. O sea, da un pergamino pequeño de vitalidad, pequeño de sabiduría, etcétera. Están todos.
En lo personal, ¿cierto? Yo siempre busco lo que son los potentes, ¿cierto? Poderoso pergamino de inteligencia, de fuerza, etcétera. De fuerza no saco, pero lo que es de todos los demás elementos saco sin ningún problema. Y como les decía, o sea, los objetos de cría a mí me duran aproximadamente un mes, o sea, fabrico 20 y me duran más o menos, ¿cierto? Un mes y medio. Y creo que se cerró el juego, sí. Pero en fin, básicamente eso, chicos. Nosotros, o sea, yo genero gran parte de mis camas con este método. El resto, cierto, es un poquito de captura, o sea, me dedico igual a lo que es captura de oficio, y voy generando una cantidad de camas para ir armándome. Pero eso, espero les haya gustado, se hizo largo, pero espero les haya gustado. Suerte.